nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todos, especialmente acá en Valparaíso, en la Comisión de Constitución, a la senadora Luz Ebensperger, al senador Pedro Araya, al senador Alfonso Durresti, que habían pedido especialmente esta convocatoria. Estaba conversando con el ministro Jackson, el senador Durresti. Quiero saludar muy especialmente a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, a Macarena Cortés, jefa de la Unidad de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, que nos ha acompañado más en el trámite del nuevo servicio de reinserción social juvenil, a don Leonardo Barrientos, director nacional de Gendarmería, Álvaro Rivera, subdirector operativo de Gendarmería, a doña Ingrid Rojas, inspectora operativa de Gendarmería, a don Pablo Gaete, abogado, asesor de Gendarmería, y nos acompaña acá en Valparaíso don Leonardo Ferrada, Rafael Ferrada, asesor del Ministerio de Justicia, miembro de las nuevas generaciones también. Así que, bienvenida, ministra. Le ofrezco la palabra al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Sus señorías, tengan ustedes muy buenos días. Sus presidentes han recibido en nuestra Secretaría las siguientes comunicaciones. Un oficio de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, mediante el cual remite informe elaborado por Gendarmería de Chile en el que se da respuesta al requerimiento del senador señor Alfonso Durresti acerca de las causas y justificaciones del traslado de internos de alta peligrosidad desde el Centro de Detención Preventiva Santiago I al Complejo Penitenciario de Valdivia. También, señor presidente, se ha recibido un oficio del subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, mediante el cual responde al requerimiento de información de esta comisión sobre las medidas adoptadas durante el año en curso para el traslado de presos entre las distintas cárceles del país y sobre la situación de las visitas de inspección de magistrados relativas a extorsiones que se habrían producido en Santiago I. Sus señorías tienen a su disposición en los pupitres esta documentación. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Los oficios tienen que ver con el objeto de la citación y yo quería proponerles efectivamente que antes de darle la palabra a la ministra del director de Gendarmería, pudiéramos darle la palabra a los senadores y senadoras de la comisión que han solicitado insistentemente poder tener la presencia de la ministra del director de Gendarmería debido a las graves denuncias que han ocurrido en las cárceles de nuestro país, las situaciones y las denuncias de torturas, de apremios ilegítimos, de extorsiones, de violencia y también la situación de los traslados a distintos recintos carcelarios de regiones que había hecho mención el senador Durresti, la senadora Ebensperger, el senador Pedro Araya también y el senador Rodrigo Belea. Así que le voy a ofrecer en primer lugar la palabra al senador Alfonso Durresti. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. No, simplemente como manera introductoria saludar a la ministra, a las distintas personas que lo acompañan. Yo preferiría que escucháramos la exposición de la ministra porque la idea era, esta sesión yo la pedí porque estamos todos conscientes por lo menos de la compleja situación en temas de seguridad pública que está afectando al país y uno de siempre los parientes pobres en temas de seguridad y gendarmería. Yo he recibido una serie de denuncias respecto de lo que está ocurriendo en distintas cárceles de la región, entonces por eso me gustaría primero escuchar qué es lo que va a plantear la ministra y la gente de Gendarmería y a partir de eso ir generando un diálogo, porque lo que me interesa conocer más que una declaración de principios, de buena intención y que estamos haciendo esto y esto otro, a mí me interesa saber qué es lo que está pasando, por ejemplo, cuántas bandas tienen detectadas Gendarmería al interior de las cárceles, cómo están distribuidas en los penales, qué se está haciendo, por ejemplo, con aquellas personas que están privadas de libertad que son extranjeros, que son los que están generando un gran problema en el interior de las cárceles. Por lo que yo he conversado con familias de internos de la cárcel de Antofagasta y Calama, con gendarmes de Antofagasta y Calama, que hoy día hay mucho problema con
los extranjeros que han ido llegando a los recintos penitenciarios. Entonces, por eso preferiría escuchar la exposición de la ministra para ver por dónde quiere plantear ella la discusión y a partir de eso le podemos hacer preguntas. Muchas gracias, senador Pedro Araya. Precisamente lo que yo estaba sugiriendo era que los miembros de la comisión le fijáramos el marco a la ministra de esta invitación. Senador Durresti. Senadora Luz Ensperger. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a todas las demás autoridades que la acompañan. Entiendo que también está el director nacional de Gendarmería. Yo creo que este es un tema absolutamente preocupante, como nos lo han planteado en reiteradas ocasiones los senadores Araya y Durresti. Y a mí me gustaría, efectivamente, ver esto de dos puntos de vista. El primero, ¿no es cierto?, es la situación actual. Efectivamente, las cárceles están, al menos en el norte, desconozco la situación en el sur, absolutamente copada. En Tarapacá tenemos un solo penal penitenciario de alta seguridad para hombres, que es la cárcel de Alto Hospicio, que está concesionada, que ya está con sobrepoblación y, por lo tanto, ahí ocurren dos hechos, que uno genera lo que señala el senador Durresti, que se han visto la obligación de derivar personas privadas de libertad, ¿no es cierto?, a otras cárceles, y segundo, y que me parecería más grave, que es, bueno, uno esto nunca lo va a poder confirmar y la ministra seguramente va a decir que no es efectivo, pero el rumor, ¿no es cierto?, el rumor, el mito urbano, por decirlo de alguna manera, que está en la región, cuando uno ve, por ejemplo, que en los últimos trimestres Carabineros ha detenido en mi región cerca de 874 delincuentes que quedan sueltos antes de que Carabineros termine de hacer el papeleo. Entonces, lo que se señala es que habría un acuerdo con el Ministerio Público y los tribunales precisamente para no mandar a nadie a la cárcel porque está sobrepoblada y cada preso por sobre la capacidad, que es 2.500, 2.300 y algo, la de Alto Hospicio, tiene que el Estado pagar una alta suma de dinero. También lo otro que está pasando frente a la migración clandestina, ¿no es cierto?, no solamente lo que señalaba el senador Araya, de que esto ha producido graves conflictos y enfrentamientos entre bandas al interior de las cárceles, también ha ocurrido que en más de alguna oportunidad se ha mandado a migrantes clandestinos que han cometido un delito, aquellos que no tienen documentación, y señalan su nombre y su edad y los mandan a el actual Sename, futuro Servicio de Reinserción Juvenil, ¿no es cierto? Y luego, cuando llegan los antecedentes, te das cuenta que son mayores de edad y estos mayores de edad han estado compartiendo con niños en los centros del Sename. Eso es de la mayor gravedad, más aún cuando estamos, ¿no es cierto?, precisamente hoy día viendo en la mixta la separación de estos dos servicios por todo lo que ha ocurrido hacia atrás. Y que esto venga a pasar es complicado. Es decir, primero, la situación actual y cómo se va o se pretende resolver. Efectivamente, esto no ocurre desde marzo a la fecha, pero el gobierno del presidente Boric es el que hoy día está actuando y por eso es a usted a quien le pedimos que nos cuente cuál es el plan del Ministerio de Justicia, de Gendarmería, Ministerio del Interior, me imagino también que tiene que estar acá, MOP, no tengo idea qué. Y lo segundo, ministra, y yo he escuchado algunas de sus declaraciones, pero que no las comparto, ¿no es cierto?, sobre la propuesta de Constitución y lo que se establece en diversos artículos, particularmente en el 338, en que señala, ¿no es cierto?, que la ejecución de penas y la custodia de las personas privativas de libertad solo corresponde a Gendarmería. Eso no tiene ninguna novedad porque eso ha sido siempre así, pero se agrega la frase que no pueden colaborar en esta materia ningún organismo privado en el futuro. La norma esta no tiene ninguna transitoria, es decir, que de aprobarse la propuesta de Constitución, mi interpretación, que sé que es distinta a la suya, pero mi interpretación es que con esto se acaban las cárceles concesionadas 10 días después de publicada la Constitución en la eventualidad de que ésta se apruebe. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con los contratos de concesión? Yo entiendo que las cárceles, bueno, son públicas porque además están construidas en un terreno fiscal y lo principal adhiere
lo accesorio adhiere a lo principal, pero hay una concesión, hay un contrato, se van a expropiar estos contratos de concesiones, qué va a pasar con el funcionamiento. Si bien el cumplimiento de la ejecución, el resguardo en materia de seguridad siempre depende de Gendarmería, todos sabemos que las cárceles concesionadas, el tema alimentario, sanitario, lavandería, la reinserción, la capacitación está en manos de los privados y hay buenos resultados en eso. Y lo mismo, pero no recuerdo el artículo exacto, pero es el artículo 56 y algo, señala también en materia de reinserción social que tampoco se va a admitir la participación de privados. Entonces, el Gobierno puso urgencia y venimos junto a usted, ministra, hace 4 o 5 sesiones, trabajando la mixta de reinserción juvenil en una ley que sería letra muerta de aprobarse, ¿no es cierto?, la Constitución, toda vez que todo lo que estamos regulando como organismos colaboradores de este futuro servicio tampoco podrían actuar porque estaría prohibido en la Constitución y esa parte de la ley pasaría a ser inconstitucional. Entonces, me gustaría saber cuál es el plan del Ministerio de Justicia frente a los graves hechos que pasan hoy y cuál es el plan que tiene el Ministerio de Justicia y el Gobierno frente a la eventual término de las cárceles concesionadas, que hoy día, según la información que tengo, superan, entre todas las cárceles que hay, superan los 14.000 personas, las 14.000 personas privadas de libertad. Y particularmente en mi región, que es concesionada y que es la única cárcel de hombres que existe en la región. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Asperger. Ahora sí, senador Alfonso Urresti, lo escuchamos. Gracias. Saludar por su intermedio, presidente, a la ministra y a todo el equipo de Gendarmería. No logro distinguir también a Rafael Ferrada, asesor que está presente. Ministra, no había consignado lo del artículo 338, pero sería importante hacer una referencia. Lo ha señalado la senadora. Es importante la discusión. Revisando, no hay transitoria, qué es lo que ocurre con ello es importante. Estamos aquí con la máxima autoridad de justicia y con la máxima autoridad de gendarmería. Y el 338 dice: solo el Estado podrá ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines, que es Gendarmería. Esta función no podrá ser cumplida por privados. Sería importante ver qué ocurre con esa situación. Y pasando a lo que nos convoca en esta discusión, yo he insistido principalmente para saber el criterio, número, elementos que se tuvieron a la vista para trasladar a reos de alta peligrosidad. ¿Cuál es la discrecionalidad? Hemos recibido innumerables presentaciones de Gendarmería, de los gremios de Gendarmería, que cambia claramente el carácter del traslado de estos peligrosos reos a ciudades como Valdivia, también el entorno familiar de otros reos, la propia alcaldesa, la Corte de Apelaciones de Valdivia se ha pronunciado sobre esto. Entonces, ministra, poder tener claridad. Y un elemento adicional, me llegaba con 20 de julio la respuesta de la ministra respecto a un oficio, firma Sebastián Urra, director nacional de Gendarmería, sobre algunos antecedentes, pero dos cosas adicionales, ministra, que me gustaría que se pudieran clarificar. Me llega la información que dentro de este año, 3 jóvenes imputados, un condenado de la región metropolitana y Rancagua han sido trasladados a la región de Los Ríos, a un centro, al CRC de Las Gaviotas. 3 jóvenes de la región metropolitana, 1 de Rancagua, 2 de Puerto Montt. Y esta internación provisoria, claramente, como también lo señaló Luz, generan un cambio en las condiciones, en el trato que tienen los propios educadores, los funcionarios, brutal. Eso no estaba consignado y poder saber qué ocurre con eso. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué situación principalmente con las internaciones provisorias de menores? Y lo último, ministra, y aprovechando que está Gendarmería, nosotros hemos insistido en la región de Los Ríos, desde el momento de su primera concurrencia a la comisión, ¿qué ocurre con la cárcel de Río Bueno? Se gastaron más de 600 millones de pesos en su habilitación,
todos los gendarmes fueron trasladados a Valdivia, está desocupada. Ahí se ha insistido en poder tener un set, poder tener una utilización, esa infraestructura que se reparó, que hay cultura, que hay funcionarios que viven en esa ciudad, provincia del Ranco, saber puntualmente qué ocurre con eso, además para poder segregar y tal vez ahí tener otro tipo de reos o el Centro de Educación y Trabajo dentro de la estructura de Gendarmería. Pedirle precisión de eso. Dos cosas que no lo teníamos anteriormente o que no sé si están considerados. ¿Qué pasa con los centros, con las internaciones provisorias de menores? Y qué es lo que pasa con este penal de Río Bueno que hoy día está en desuso por parte de la región. Y lo último, preguntarle, ministra, y ya que está usted presente con Gendarmería, ¿qué ocurre con Punta Peuco? Si hay compromiso del gobierno de cerrarlo o seguir enviando para allá solo condenados por violaciones de derechos humanos. Yo creo que tenemos bastantes delincuentes en Chile que podrían perfectamente estar ahí. El Tren de Aragua y otros podrían compartir ahí celdas en ese privilegiado centro penitenciario. Muchas gracias, senador Durresti, y a todos los senadores de la comisión. Yo creo que era interesante, de manera introductoria y previa a la intervención de la ministra, que pudiéramos determinar el marco bajo el cual se realizan esta sesión y estas inquietudes. Está revisando la respuesta al oficio enviado por la comisión, suscrita por don Leonardo Barrientos Rebolledo, director nacional subrogante de Gendarmería de Chile. Es especialmente preocupante las situaciones de extorsión. Ahí se da cuenta, por ejemplo, de las denuncias que se han realizado en Santiago 1. Son 17 denuncias durante el año 2022 por extorsión. Estábamos conversando con la senadora Luz Ebensperger el día de ayer. Ella está preparando un proyecto para mejorar la tipificación del delito de extorsión, porque hoy día, y lo escuchábamos ayer, un análisis que efectiva del gobernador regional de Arica y Parinacota. Hoy día se sanciona como amenaza la extorsión y lamentablemente en mafias de crimen organizado como el Tren de Aragua vemos como un modus operandi las extorsiones a imputados que son primerizos y que probablemente porque son extranjeros que no tienen antecedentes penales en Chile se mezclan con la población de primeros imputados, los extorsionan, le envían videos a sus propios familiares de los imputados que son objeto de agresiones. Bueno, esa es una situación muy, muy preocupante, porque mientras los imputados, las personas privadas de libertad, están a disposición del Estado, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Son personas que están bajo la responsabilidad del Estado y más encima se produce una contaminación criminógena, ¿no? Que es lo que discutíamos el día lunes a propósito de las secciones juveniles en el marco del proyecto que crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil. Esas son las principales inquietudes. Estimada ministra, le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Para nosotros, de verdad, es una gran oportunidad poder exponer el trabajo que estamos haciendo. Como decía, ya usted presentó a todos quienes me acompañan, el subsecretario y el director y el subinspector operativo de Gendarmería, quienes se van a referir también a los temas específicos. Si se nos permite, voy a hacer una presentación general primero y después vamos a entrar en el específico de cada uno de los temas. Quisiera simplemente recordar que como país nosotros hemos venido experimentando un aumento de la población privada de libertad de manera sistemática, no solo en el último año, sino de manera paulatina en los últimos años, que ha sido mayor a la proyectada hace unos años atrás, y eso ha implicado que
este ministerio, no solo en estos últimos 4 meses, sino que en los últimos 4 años haya puesto un foco especial, digamos, en los temas de infraestructura y condiciones de trabajo, y es en lo que estamos trabajando de manera muy colaborativa con Gendarmería también en nuestro exploratorio presupuestario para el próximo año, para continuar y fortalecer las medidas de seguridad y mejorar las condiciones de trabajo del personal. Una de las primeras medidas que tomó nuestro gobierno fue convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia intersectorial, que está liderada por el Ministerio del Interior, donde participamos nosotros como ministerio, que con el objetivo de prevenir y perseguir distintas formas de criminalidad. Dentro de ese consejo se ha incorporado de manera permanente a Gendarmería de Chile y también al Servicio Nacional de Menores, y estamos trabajando de manera colaborativa con las policías, con el Ministerio del Interior en enfrentar los temas de seguridad que tiene el país. Nosotros como ministerio tenemos la firme convicción que las políticas de seguridad tienen que incorporar de manera integral, central y armónica las políticas penitenciarias que habían estado en algún sentido como relegadas o puestas como un tema secundario respecto del enfrentamiento de la criminalidad. Y lo que estamos haciendo como gobierno y como ministerio es poder poner estas políticas penitenciarias al centro de las políticas para combatir la inseguridad. Es por ello que, por ejemplo, firmamos un convenio de colaboración con la Fiscalía, el Ministerio Público y Gendarmería para poder coordinar las medidas relativas a canalizar denuncias y poder traspasar información de manera más expedita entre Gendarmería y Fiscalía de Chile, específicamente para combatir las bandas, el crimen organizado que puedan estar operando al interior de los recintos penitenciarios, y también para combatir la corrupción, que es otro fenómeno que nos preocupa sobremanera como ministerio. En este sentido, hemos definido macrozonas de trabajo, considerando que los fenómenos delictuales y de crimen organizado tienen particularidades específicas en distintas zonas del país, y muchos de los parlamentarios y parlamentarias, la senadora, el senador Araya, entre otros, el senador Durresti, han manifestado claramente esta preocupación. Nosotros, por ello, hemos ordenado el trabajo de manera especial con un foco territorial para enfrentar las distintas preocupaciones. Tenemos, por supuesto, una situación penitenciaria distinta en distintas zonas del país. Lo hemos planteado en otras veces. Tenemos claramente muchísima más población y una mayor presión respecto de los centros penitenciarios en el centro del país, en las regiones de Valparaíso y la metropolitana, y en las 3 regiones del norte, Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, mucho más que en otras zonas del país. Y también, como decía antes, tenemos una situación delictual distinta en distintas zonas. También echamos a andar, quisiera recordar que nuestro ministerio coordina la Comisión de Justicia Penal, como ustedes saben, que se fue creada expresamente a partir de la reforma procesal penal. Y esa Comisión de Justicia Penal, donde participan todos los actores del sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría, las policías, Gendarmería de Chile, Sename, entre otros actores, decidimos generar una subcomisión específica para atender los temas de crimen organizado y contar con un análisis detallado de esta materia, y también identificar de manera conjunta entre las distintas instituciones del Estado en qué ámbito podemos fortalecer nuestro accionar, tanto en términos de implementación, necesidades de recursos tecnológicos, etcétera. En relación al diagnóstico, Gendarmería lo ha señalado ya el 30 de abril, había identificado hasta el 30 de abril del 2021, y ahora está trabajando en una actualización de la situación de las bandas al interior de los recintos penitenciarios. Es algo que viene haciendo Gendarmería de manera permanente, y ellos se van a referir de manera más específica sobre este tema. Nosotros también estamos trabajando junto al Ministerio Público
Respecto de la situación de las personas extranjeras privadas de libertad, estamos trabajando en acelerar los procesos de expulsión, por una parte, junto al Ministerio Público, con la colaboración de Cancillería y otros actores y el Poder Judicial, en aquellos casos que se han solicitado estas expulsiones judiciales, pero también estamos trabajando para poder generar un protocolo y convenios de traspaso de información que nos permita contar con los antecedentes penales de las personas que delinquen en nuestro país y que no tenemos a la vista sus antecedentes penales. Ahora, mientras está ese protocolo y convenio más formalizado, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar de manera directa con la Fiscalía y con el apoyo de Cancillería para conseguir, y Gendarmería de Chile, para tener los antecedentes de los distintos individuos, y en eso hemos estado trabajando para que Gendarmería de Chile pueda tener información pertinente para poder identificar y destinar a las distintas personas en los recintos. Otra medida que hemos realizado y que es una política que iniciamos al poquito más de un mes de haber iniciado, es un plan estratégico y periódico de registro y incautación de material prohibido al interior de los recintos. Nosotros estamos trabajando, es uno de las componentes del trabajo para enfrentar la dinámica de las bandas al interior de los recintos y el vínculo entre las bandas adentro y afuera de los recintos. Las incautaciones son muy importantes. Hemos realizado 2 a nivel nacional en estos 4 meses y seguiremos haciéndolas de manera sorpresiva, porque la idea acá es no anunciar dónde las haremos y cuándo las haremos. El propósito es hacerlas en todos los recintos del país de manera permanente, con distinta periodicidad, para que no estén alertadas las bandas. Y hasta ahora hemos podido incautar 23 kilos de droga, 16.000 armas blancas y 8.000 teléfonos celulares, entre otros dispositivos de comunicación, solo en 2 operativos. Por último, quisiera decir que estamos, el trabajo de la Comisión de Justicia Penal y por su intermedio, presidente, quizás responder en este punto a la senadora Ebensberger, tiene un correlato territorial. En cada una de las regiones funciona de manera permanente la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, liderado por nuestros secretarios ministeriales regionales, donde trabajamos de manera permanente con el Ministerio Público, con la Defensoría, con el Poder Judicial, con las policías, para combatir el crimen, para combatir el crimen organizado, para aumentar nuestra colaboración. En ningún caso, en ninguna de las regiones del país, órganos del Estado que tienen como por misión y mandato resguardar la seguridad y hacer que la justicia funcione y que el Estado de Derecho funcione, podrían estarse coludiendo para, en algún sentido, vulnerar el Estado de Derecho o las disposiciones del Poder Judicial. En eso quiero ser muy tajante. Me parece muy importante que nosotras y nosotros como autoridades podamos tener claridad sobre el actuar de nuestras instituciones del Estado. En particular, a mí me ha tocado reunirme incluso en la región de Arica y de Iquique, Tarapacá, recientemente con el fiscal regional, con los defensores, con el Poder Judicial, y en eso creo que tenemos un solo criterio de lo relevante que es poder combatir decididamente a las bandas que están operando hoy día en nuestro país. Finalmente, quizás un par de comentarios respecto de la normativa. Como decíamos antes, el aumento de personas privadas de libertad implica que hoy día Gendarmería tiene bajo su custodia aproximadamente 118.000 personas, esto tanto en régimen cerrado como en régimen abierto o sistema postpenitenciario. Dentro de este aspecto, nuestro ministerio entrega instrucciones generales a Gendarmería, pero están dentro de las potestades del servicio de Gendarmería de Chile tomar las medidas administrativas específicas para garantizar la seguridad de la población penitenciaria.
Es una responsabilidad de Gendarmería y no del Ministerio de Justicia, ya que son potestades administrativas. Por ejemplo, la segregación de los calificados como peligrosos, por ejemplo, y el nivel de peligrosidad es algo que hace como parte de sus funciones Gendarmería de Chile, y también las medidas de traslado de las cuales nos vamos a referir son medidas que también se toman en función de las políticas de seguridad y teniendo en antecedentes los casos específicos de las personas privadas de libertad. Todo aquello, y me gustaría aclarar este punto, es la autoridad penitenciaria quien cuenta con atribuciones legales y reglamentarias refrendadas por la Corte Suprema y existe también jurisprudencia respecto desde los tribunales de justicia para disponer traslados fundados de los internos a distintos establecimientos penitenciarios. Esto es algo que se ha hecho históricamente y que Gendarmería puede clarificar de mejor manera. Respecto a la relación de las fuentes legales para esta atribución, simplemente quisiera enumerar que estos traslados se basan en el Decreto Ley número 2856 de 1979 de este Ministerio, que fijó la Ley Orgánica de Gendarmería. La norma del artículo 3 de la letra A señala que corresponde a Gendarmería de Chile dirigir todos los establecimientos penitenciarios del país aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad al interior de ellos. Y el artículo 6, número 12, señala, además, son obligaciones y atribuciones del director nacional determinar los establecimientos en que los condenados cumplirán sus penas y disponer el traslado de ellos de acuerdo a la reglamentación vigente. El número 13 plantea disponer y señalar el establecimiento donde los detenidos e imputados deben permanecer privados de libertad, recabando la autorización del juez competente. Ministra, perdón que la interrumpa un segundo, que la senadora Luz Amperi quiere pedirle una precisión, por favor. Gracias, presidente. Yo entiendo, ministra, la presentación que está haciendo y yo creo que aquí nadie ha puesto en duda que el Ministerio de Justicia o Gendarmería tenga las facultades, ¿no es cierto?, para hacer estos traslados. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo se conversan? Porque, claro, probablemente, si usted me dice, de Tarapacá vamos a llevar a cualquier otra región todos estos personas condenadas por crimen organizado, yo voy a estar contenta. No así la ciudad que los recibe. Yo creo que aquí nadie ha puesto en duda las facultades que tienen Gendarmería para hacer estos traslados. Eso es evidente. Entonces, no creo que la respuesta que nosotros buscamos acá es que nos diga dónde están sus facultades, sino cuál es el plan del Ministerio de Justicia para abordar estos temas. Todos tenemos claro que esas facultades existen, ministra. Gracias, presidente. Sí, el senador Pedro Araya también quiere hacer una precisión. Gracias. Gracias, presidente. En la misma línea de la senadora ministra, yo creo que su posición está muy bien y aquí nadie está discutiendo sus atribuciones legales. Y por lo demás hay que tener presente lo siguiente: Gendarmería no es un servicio autónomo, es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia. Entonces, a mí, más que usted que me cite las disposiciones legales, lo que me interesa es saber cuáles son los criterios. ¿Los criterios los conversa usted con el director nacional de Gendarmería o es una decisión autónoma que toma Gendarmería? ¿El gobierno está haciendo algo respecto, por ejemplo, de la población extranjera que hoy día está en las cárceles? ¿O es una decisión que toma el director de Gendarmería cómo los extranjeros cumplen las medidas cautelares o las penas privativas? Porque la discusión legal la tenemos clara, si lo que nos interesa son qué criterios está ocupando el gobierno en esta materia, no la cita de los cuerpos legales que establecen las atribuciones que tiene el director de Gendarmería, por eso lo conocemos todos. Lo que nos interesa saber es cuál es la directriz política en esta materia, si esto es algo que el gobierno conversa o es algo autónomo de Gendarmería. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Araya. Ministra, para que pueda continuar con la palabra. Muchas gracias. Gracias, presidente. No, simplemente para terminar con ese punto y entendiendo que las y los senadores conocen, obviamente, la regulación, nos parecía importante, toda vez que esta sesión está siendo transmitida a través de TV Senado y queda disponible para el público en general, poder reiterar este punto, porque muchas veces los y las ciudadanas no necesariamente conocen este detalle y nos parecía por eso relevante poder
clarificar el punto, porque muchas veces los medios de comunicación nos hacen preguntas sobre esto y nos parecía relevante. Nosotros queremos entregar el detalle de las decisiones que se han tomado, pero sí me gustaría aclarar que las facultades que tiene Gendarmería en términos administrativas, nosotros entregamos lineamientos generales, pero es Gendarmería de Chile quien toma medidas específicas respecto de los casos. Lo que sí es que le voy a dar la palabra brevemente al subsecretario para que pueda, como ustedes saben, es el jefe de servicio legalmente. Subsecretario Gajardo va a hacer una breve precisión respecto de nuestro rol como ministerio en esta materia, y después el director y el subdirector operativo va a aclarar específicamente lo que hemos hecho en estos últimos meses. Subsecretario. Gracias, ministra. La palabra la da el presidente. Yo solo, antes de darle la palabra con mucho gusto al subsecretario, esta es una comisión de Constitución del Senado donde queremos ver el tema político, no queremos ver dónde delimitan las facultades legales y administrativas. Compartimos una preocupación con el gobierno por la situación penitenciaria en general en el país, la sobrepoblación penal, la falta de respuestas, las complicaciones que nos pueden generar, como dijo la senadora Sperger y el senador Durresti, a la luz de la propuesta de la nueva Constitución respecto de la no mención de las cárceles concesionadas. Yo tengo la situación de la cárcel de Huachalalume, por ejemplo, en el límite entre Coquimbo y La Serena, que es una cárcel concesionada. O sea, si se nos cierra la cárcel de Huachalalume, que es una cárcel concesionada, yo no sé qué es lo que va a pasar con eso interno y con la Entonces, más allá de quién sean las facultades de segregar o no a la población penal, queremos ver cuál es la mirada política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto de cómo vamos a enfrentar esta situación, cuál es el plan de construcción de nuevos recintos penitenciarios también en el país. Sabemos que todos quieren más cárceles, todos quieren que se cumplan efectivamente las penas a los delincuentes, pero ningún alcalde quiere una cárcel en su comuna, que eso es otro problema que tenemos. Yo recuerdo el gobierno de la presidenta Bachelet que propuso una suerte de agenda corta o fast track de construcción de recintos carcelarios, al menos en las 3 regiones que presentaban mayor atochamiento y sobrepoblación penal y situaciones de hacinamiento que comprometen además los derechos humanos y que no ayudan a la resocialización en algunas regiones del país. Entonces, quisiéramos, estimado subsecretario, le voy a dar la palabra, que se pudiera referir a eso también. Le ofrezco la palabra al subsecretario Jaime Gajardo. Sí. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Un saludo a todos los miembros de la comisión que se encuentran el día de hoy, ya sea de forma presencial o telemática. Respecto a lo que estaba planteando la señora ministra, efectivamente nosotros como ministerio, tanto desde la ministra como desde la subsecretaría, lo que hemos hecho es dar instrucciones generales a Gendarmería de Chile para que dentro de sus potestades tome todas las medidas administrativas para garantizar la seguridad de la población penitenciaria, segregando los calificados como peligrosos y también de esta manera poder desbaratar las organizaciones delictivas que operan dentro de las cárceles. Y para eso una de las medidas que ha tomado Gendarmería es precisamente el traslado interno, los cuales obedecen acciones estratégicas para coartar la acción de dicho individuo y neutralizar estas conductas delictivas, desintegrando las redes que van creando. Es decir, y a la pregunta que usted hacía, presidente, efectivamente lo que nosotros hemos dado son las grandes directrices que lo que buscan es precisamente, primero, la seguridad de los internos. Segundo, la seguridad de los funcionarios y funcionarias al interior de los establecimientos penitenciarios. Tercero, tratar de generar las mejores condiciones de habitabilidad al interior de los establecimientos penitenciarios. Cuarto, que se tomen todas las medidas de segregación al interior de los establecimientos penitenciarios que nos permitan garantizar la habitabilidad y la seguridad
que se requiere según el tipo de población penal que tenemos dentro de los establecimientos penitenciarios. Entonces, bajo estas grandes directrices, que nosotros hemos conversado con Gendarmería de Chile, Gendarmería de Chile toma decisiones técnicas basadas precisamente en estas directrices, que son los lineamientos políticos estratégicos que nosotros hemos entregado a Gendarmería. Y bajo esos lineamientos, Gendarmería ha tomado un conjunto de medidas como las que señalaba la señora ministra, es decir, realizar procedimientos de incautación permanente que no se habían hecho, procedimientos en todas las regiones de nuestro país, a nivel masivo, general, que tienen entre otros destinos, por así decirlo, que no existan elementos peligrosos al interior de los establecimientos penitenciarios que ponen en riesgo la seguridad de los internos, la seguridad de los funcionarios, que tampoco existan elementos prohibidos que permiten realizar delitos dentro de los establecimientos penitenciarios o fuera de los establecimientos penitenciarios, que no existan tampoco elementos que permitan extorsionar a los internos dentro de los establecimientos penitenciarios. Segundo, en los casos que eso ha ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió en Santiago 1, en razón de la denuncia que hizo el juez presidente del Tribunal de Garantías del primer juzgado de garantías de Santiago, se tomó la medida de los traslados que cumple con la directriz política y general que nos hemos entregado de la seguridad de los internos y la seguridad de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Ahora bien, dicho eso, quisiera dar cuenta de algunos elementos centrales de nuestra realidad penitenciaria, porque es fundamental, tal como ustedes nos han planteado, conocer esta realidad penitenciaria para poder ver que las medidas que estamos tomando son en un contexto en el que hay una realidad penitenciaria muy presionada por la precariedad del sistema penitenciario, lamentablemente, que tenemos como país, y además muy presionada desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros hemos asumido una realidad penitenciaria de la cual nos estamos haciendo cargo con todos los elementos y todas las medidas que nos entrega la ley y también los recursos que hemos podido redistribuir para realizar mejoras en establecimientos penitenciarios. Entonces, en ese sentido, tal como señalaba la señora ministra, tenemos más de 100.000 personas en el sistema penitenciario en su conjunto y 42.000 personas y fracción hoy por hoy, al día de hoy, en los sistemas cerrados, distribuidos en 88 penales a nivel nacional y de los cuales 12 son establecimientos concesionados, ¿ya? Y en esos 12 establecimientos concesionados tenemos distintas realidades, ¿ya? De la población total que tenemos, una población que se ha mantenido más o menos estable desde el año 2008 a la fecha, con aumento en los últimos, con una disminución producto de la pandemia, pero con aumento del año 2021 en adelante, ¿ya? Y un aumento que ha sido considerable, aunque son los números relativamente estables que tenemos desde el año 2008. En ese sentido es importante señalar que, lamentablemente, al día de hoy, la ocupación penitenciaria es de un 101%, es decir, tenemos completamente el sistema penitenciario de nuestro país se encuentra copado. Eso no significa que todas las cárceles tengan un 100%, no, tenemos distintas realidades según el establecimiento penitenciario, algunas con sobrepoblación y otras con menos ocupación que la que tienen capacidad. Entonces, precisamente debido a ello, es que las decisiones que tenemos que tomar para resguardar la seguridad, para resguardar la habitabilidad, para resguardar la segregación, la hacemos según la capacidad que tenemos de los establecimientos penitenciarios vigentes al día de hoy. Y eso, y entre otras cosas, es por ello que Gendarmería tiene que tomar decisiones, por ejemplo, de traslado de cárceles que no tienen celdas o que no tienen módulos de máxima o alta seguridad, y hay reos que sí necesitan estar en módulos de alta o máxima seguridad, y trasladarlo a cárceles donde sí tenemos la posibilidad de hacer esa segregación que es fundamental para la seguridad, tal como ya les señalaba. Lo mismo en el caso de lugares donde tenemos que trasladar población porque tenemos una sobrepoblación o derechamente ya en la otra categoría que se denomina, que es la de hacinamiento. Es decir, estamos, por así decirlo, realizando esa permanente traspasos de internos de un lado a otro, precisamente debido a la situación penitenciaria que tenemos a nivel del país. Para dar algunas cifras, actualmente, tal como les decía, tenemos un
100% de ocupación a nivel nacional, y de las cárceles concesionadas, por ejemplo, que ustedes preguntaban, por ejemplo, en Alto Hospicio tenemos un 99% de ocupación, en Antofagasta un 97% de ocupación, en La Serena un 93% de ocupación, en Rancagua un 89% de ocupación, y eso, entre otras cosas, da cuenta. En Rancagua tenemos, por ejemplo, módulos de todos los tipos para que nos permiten hacer la segregación, y eso, entre otras cosas, da cuenta porque muchos de los traslados que hemos realizado los hemos hecho en Rancagua. ¿Ya? En Biobío tenemos un 90% de ocupación, en Valdivia tenemos un 76,3% de ocupación, en Puerto Montt un 92% de ocupación, y en Santiago 1 tenemos un 112% de ocupación. Entonces son algunos ejemplos de las cárceles concesionadas en las cuales tenemos que hacer estos traslados para que efectivamente poder dar cuenta de esa habitabilidad, de esas condiciones de seguridad, de las condiciones de segregación que son necesarias para que el sistema penitenciario pueda funcionar y pueda cumplir su rol, que es entregar, entre otras cosas, esta seguridad a los internos, a los funcionarios, pero además también cumplir su objeto principal, que es la reinserción social. También en cuanto a algunos datos que son importantes que la Comisión los tenga, y nos preguntaban los senadores y senadoras, de la población de los 42.000 y fracción que tenemos a nivel nacional, al 31 de mayo, según el último corte que tenemos respecto a esta información en particular, un 94% son personas de nacionalidad chilena y un 6% son de nacionalidad extranjera, dentro de los cuales principalmente son colombianos, un 33%, bolivianos un 25%, peruanos un 16%, venezolanos un 11%, y el resto ya son porcentajes menores. Y finalmente, presidente, otra de las preguntas que nos hacían tenía relación con cuáles son los delitos más comunes y por los cuales se encuentra la población hoy por hoy en los establecimientos penitenciarios. Y ahí, por ejemplo, el 40% de las personas que se encuentran en los establecimientos penitenciarios son por el delito de robo, 18% por el delito de drogas, 12% por robo no violento, y después también son porcentajes menores y delitos contra la propiedad 11%, otras leyes, homicidio 11%, delitos sexuales 10%, etcétera. Pero principalmente la población penal, su gran mayoría son robos y ley de drogas, que son los porcentajes más altos. Y finalmente, me quedan dos cosas para aclarar. Respecto a la población imputada, que es uno de los temas que nosotros le hemos puesto un énfasis importante también desde el punto de vista más estratégico o más político, tiene que ver con que hoy por hoy tenemos un aumento, y hemos tenido un aumento consistente de prácticamente un 30% en los últimos 10 años de la distribución de nuestra población penal. Es decir, de los 42.000 personas que tenemos de población penal, un 60% son condenados y un 40% son imputados. Esto varía día a día, pero más o menos esas son las cifras estables durante el último año. Y ese 40% es un dato muy alto. Y ahí es donde nosotros también como ministerio, desde un punto de vista más estratégico, estamos viendo que es necesario intervenir, porque tener una población penal como imputada dentro de los establecimientos penitenciarios nos genera una de las cosas que ustedes han señalado, contaminación criminógena. De ese 40%, un 20%, según los datos de la Defensoría Penal Pública, sale con una condena, sale con una resolución ya sea absolutoria o eventualmente no con una condena, por lo cual terminan absueltos del proceso penal del cual estaban siendo objeto. Y eso es importante porque efectivamente lo que podamos reducir de población imputada que no debiera estar en las cárceles o que es de baja peligrosidad nos va a permitir mejorar las condiciones de habitabilidad, nos va a permitir disminuir la presión en nuestro sistema penitenciario, nos va a permitir mejorar la segregación, nos va a permitir mejorar la seguridad interna, tanto para los internos como para los funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Es decir, estamos viendo el conjunto de las problemáticas que tenemos en un sistema penitenciario que tiene una presión muy alta y que viene con una presión muy alta desde el año 2008. Respecto a las construcciones o habilitaciones de cárceles, nosotros hemos tomado medidas que son bastante rápidas para el tiempo que tenemos, para el tiempo que llevamos en el gobierno. Primero, en Santiago 1
y uno de los centros penitenciarios más importantes que tenemos en la capital, que es principalmente de imputados, hemos tomado una medida para reducir el hacinamiento dentro de Santiago 1 y, entre otras cosas, hemos logrado reducir el hacinamiento de Santiago 1 en un 40%, si no me equivoco, director de Gendarmería, y ustedes nos pueden precisar después, pero creo que es un 40%. Y básicamente lo hemos distribuido dentro de establecimientos penales de la región metropolitana. Segundo, estamos tomando las medidas para habilitar el establecimiento penitenciario de Talca, La Laguna en particular, y esperamos el próximo año habilitar ese establecimiento penitenciario que nos va a permitir contar con más de 2.000 plazas a nivel nacional, lo que por cierto también nos va a disminuir la presión en el sistema penitenciario. Tercero, ya hemos dado también las instrucciones para habilitar el establecimiento penitenciario de Río Bueno, ¿ya? Y estamos precisamente para habilitarlo como un establecimiento penitenciario general, podríamos decir, que también nos va a permitir disminuir la presión penitenciaria dentro de los establecimientos penitenciarios que hay en el sur. Y por cierto, estamos mejorando todos los módulos para construir módulos de alta seguridad en los establecimientos penitenciarios del norte del país, ¿ya? Eso. Y finalmente, respecto a la pregunta que se hacía en cuanto al texto de la nueva Constitución, lo que dice el texto, el artículo 338 propuesto en el borrador de nueva Constitución, señala lo siguiente: solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de pena y medidas privadas de libertad a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Esta función no podrá ser cumplida por privados. Nosotros consideramos que la función de ejecución de penas y medidas de personas privadas de libertad la cumple el Estado actualmente. Otra cosa son los servicios que hay al interior de los establecimientos penitenciarios. Y los servicios que hay al interior de los establecimientos penitenciarios los puede ejecutar directamente Gendarmería o pueden ser externalizados como los servicios de aseo, el servicio de comida, el servicio de salud, etcétera. Y eso nosotros consideramos que es lo que se hace actualmente y es lo que de una u otra manera vamos a seguir teniendo, considerando que además la regla general de nuestros establecimientos penitenciarios, por eso nombraba las cifras generales, tenemos 88 establecimientos penitenciarios a lo largo del país que son operados prácticamente de forma íntegra por Gendarmería, aunque algunos de sus servicios son externalizados. Y tenemos 12 donde muchos de los servicios son externalizados, que son en las cárceles que se denominan concesionadas, pero son operadas por Gendarmería de Chile, ¿ya? O sea, quien tiene el control de esos establecimientos penitenciarios, quien realiza la ejecución y el cumplimiento de pena y las medidas privadas y ejecuta las medidas de privación de libertad es Gendarmería de Chile. Externaliza en 12 prácticamente todos los servicios que forman parte del control penitenciario. Eso, presidente. Gracias, subsecretario. Senador Pedro Araya y después el senador Rodrigo Guerella y después la senadora Lucia del Parque. Gracias, presidente. Después de escuchar la exposición del subsecretario, parece que los 30 años de la concertación no fueron tan malos y los de la nueva mayoría tampoco y los de Sebastián Piñera tampoco, porque las directrices generales que nombra el subsecretario son las mismas que se vienen aplicando hace 20 años. Yo no sé si esto fue una declaración de principio o si el subsecretario nos puede precisar cuáles son efectivamente las directrices generales, salvo que uno quiera entender que ellos se están desligando y que Gendarmería es el que toma estas decisiones al final del día. Lo segundo, yo quiero hacer hincapié en el tema de los extranjeros, subsecretario. Estamos todos conscientes que es un 6% de privados de libertad extranjeros, pero no es lo mismo ese 6% cuando uno lo analiza, no es el mismo 6% que teníamos hace 4 años atrás. Probablemente ustedes dicen la mayor cantidad son peruanos y bolivianos que deben estar en la zona norte y que mi colega Lucio Bempergue sabe perfectamente que se trata de burreros que cruzan la frontera y los pillan con droga y van a complicarse. Pero mi pregunta concreta es ¿qué está pensando el gobierno? ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, con bandas criminales que hoy día están cumpliendo penas privativas de libertad o están con medidas cautelares que integran el primer comando de la capital, una conocida mafia brasileña, o del Tren de Aragua? Porque no es lo mismo hablar de un burrero que pescan en la frontera o a una persona que integra una de estas mafias. Entonces, eso es lo que yo quiero saber, cuál es la directriz general que tiene el gobierno respecto de, por ejemplo, aquellas personas que integran estas bandas y que hoy día están cumpliendo penas privativas de libertad. Algo conocemos de lo que hace el primer comando de la capital de Brasil. Es un tema extremadamente complejo si están instalados en Chile y hay personas que integran esas bandas que estén cumpliendo penas de cárcel, pues sabemos que ellos son una de las principales mafias en Brasil
que incluso han operado hasta revueltas en la ciudad de Sao Paulo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que yo quiero saber. ¿Hay alguna directriz especial o van a seguir con las mismas directrices que probablemente en los 30 años de la concertación y la nueva mayoría y en el gobierno de Sebastián Piñera estaban bien porque no teníamos el tipo de criminalidad que hay hoy? Entonces, eso es lo que yo quiero saber, no quiero saber las declaraciones de buenos principios. Y si esto usted, subsecretario del Ministerio, lo ha derivado en Gendarmería, yo lo que le pediría, presidente, que la próxima sesión entonces sea exclusivamente con Gendarmería para poder tratar estos temas, porque al final del día es uno el que le tiene que responder a la gente en Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, qué es lo que pasa. Es uno el que le da la cara a las mamás de aquellos niños que están cumpliendo penas privativas de libertad en la cárcel de Antofagasta, de Tocopilla, de Calama. Entonces, por eso yo hago esta pregunta. Disculpe que sea un poco pesado, ministro o subsecretario, pero lo que queremos es que hayan respuestas de fondo, ya no queremos estas respuestas más decorativas. Eso, presidente. Gracias, senador Araya. Senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Quiero hacer 3 preguntas, algunas más específicas y otras más generales. En primer lugar, tiene que ver con la nueva cárcel de Talca, La Laguna, que se llama, en el sector de Panguilemo. Algo hizo mención el subsecretario y con la ministra algo conversamos hace un par de semanas acá. La preocupación de la ciudadanía en Talca es cuándo esta efectivamente se pone en operación. Está construida, aparentemente habría o hubo algún problema de servidumbres en el acceso, o sea, caminos de acceso, que no sé si están completamente resueltos. Otros hablan de que hay algún tipo de problema de conexiones al agua potable con el APR del sector. Quería precisión en eso porque hay mucha gente que está mirando esto y que está interesado y saber cuándo, efectivamente, cuál es la fecha que tienen prevista para que esta cárcel entre en operaciones y que, por lo tanto, la cárcel de Talca, la que está en el centro de Talca, en la Alameda, deje ya de tener presos dentro de sus instalaciones. Así que lo primero tiene que ver específicamente con Talca. En segundo lugar, y ya que se encuentra ahí Gendarmería, a mí me encantaría que nos explicaran o abundaran cómo está el control del delito que se hace desde las cárceles. Este es un tema muy relevante. Creo recordar de que hace algún tiempo atrás España, el gobierno español se quejó de que una cantidad relevante de delitos que se cometían en España eran dirigidos desde las cárceles chilenas. Y eso se hace a través de un solo aparatito, que aquí pueden por Zoom ver, que se llama teléfono. Sabemos todos perfectamente que existen todas las tecnologías de bloqueo de teléfono dentro de una cárcel. Por último, si no quieren estar requisando, el bloqueo existe. Existe toda la tecnología para evitar que esto ocurra. Y me encantaría saber qué es lo que Gendarmería ha implementado o busca implementar y en qué plazo para que las cárceles dejen de ser la cabecera del delito o buena parte de los delitos que se cometen en Chile y también fuera de la frontera de Chile. Ese me parece un punto central. Así que en eso me encantaría tener información. Y en tercer lugar, quiero simplemente saber si entendí correctamente algo que dijo el subsecretario. Él dio a entender de que la norma que viene en la propuesta de Constitución, que dice, me voy a permitir leerla, el artículo 338, número 1, dice, solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Esta función no podrá ser cumplida por privados. Hoy día, y ya se hacía mención antes, hay cárceles concesionadas. Lo que le entendí al subsecretario es que esta norma no excluye para nada a las cárceles concesionadas y no excluye para nada el sistema actual de funcionamiento. ¿Por qué? Porque la custodia, quien ejerce la vigilancia de los presos, de los privados de libertad, sigue siendo Gendarmería, tanto en una cárcel concesionada como en una cárcel pública, y que por tanto esta norma en nada afectaría a las concesiones. Y por lo tanto no hay nada que temer, no hay ningún plan que tener para el futuro si es que esta Constitución se aprobara. Quería que el subsecretario o la ministra ratificaran ese punto de vista o, si no es así, que nos expliquen cómo se están preparando para un eventual término de esta forma de operar cárceles. Gracias, presidente.
Gracias, senador. Me veo la palabra al senador Lubensberger y el senador Alfonso Urresti. Senadora Luz. Gracias, presidente. Efectivamente, que a uno agradezco las presentaciones. Me gustaría escuchar también, ¿no es cierto?, al director nacional de Gendarmería, que a uno con muchas dudas porque se hizo una presentación más bien general que abordando las distintas interrogantes y que fueron las materias por las cuales solicitamos esta reunión, ¿no es cierto? Porque vuelvo a decir, cuando se habla, por ejemplo, que el 6% de los presos, el promedio es del 6%, bueno, la ministra sabrá que en la cárcel de Alto Hospicio el 45% de las personas que están privadas de libertad ahí son extranjeros. Me imagino que algo similar debe ocurrir en Antofagasta y en Arica. Entonces, cuando uno generaliza, deja de ver aquellos temas que nos preocupan, porque la criminalidad que hoy día se está dando, que ya está a nivel nacional, pero que partió y está full desarrollada en las regiones del norte, con el crimen organizado, tienen consecuencias distintas al resto del país, que si hoy día no se toman medidas, el día de mañana, ¿no es cierto?, lo que hoy día pasa en el norte va a pasar en todo Chile. Y es un poco eso lo que queremos saber, cómo enfrentamos eso hoy día en esta región y cómo se van a enfrentar el día de mañana. También me quedan dudas, ¿no es cierto?, no se ha hablado acá cuáles son las medidas para volver a evitar que personas mayores, extranjeras sin documentación, diciendo que son menores de edad, se vuelvan a ir a los centros juveniles y no a las cárceles. También me gustaría insistir en lo que ha señalado el senador Galilea, porque para que sean claros y nosotros dejemos de preocuparnos cuál es la interpretación del gobierno, ¿no es cierto? Porque hay dos normas en la propuesta de Constitución que van a repercutir en esto gravemente. Una es la 53 número 2, ¿no es cierto?, que, entre otras cosas, deja exclusivamente a los organismos públicos el tema de la reinserción social, más la persecución y sanción de los delitos, que eso es evidente. Pero la reinserción social, que hoy día en materia de adultos y de jóvenes la hacen colaboradores privados, con esta norma se prohíbe. Eso quiero que me quede claro cómo se va a enfrentar eso. Y segundo, el 338, número 1, que efectivamente la ministra y el subsecretario nos diga entonces que da lo mismo este artículo que no tiene transitoria, porque la interpretación del gobierno es que todo sigue igual. Es decir, de aprobarse la Constitución, la propuesta de Constitución, las cárceles concesionadas van a seguir tal cual como hasta el día de hoy, o se van a acabar. Pediría que fueran sumamente claros en esa respuesta. Porque siempre la ejecución de la pena, ¿no es cierto?, va a estar a cargo de Gendarmería y nunca ha sido eso entregado a nadie. El problema es el resto. Si uno revisa, yo he revisado varias bases de licitación y contratos de concesión, ¿no es cierto?, lo que se le entrega en concesión, aparte de la construcción, es la explotación del recinto penitenciario, la administración y la realización de, básicamente, las labores de salud, limpieza, alimentación, reinserción, capacitación. Entonces, cuando ahora se dice que esto no lo van a poder realizar los privados, quiere decir que Gendarmería, 10 días después de publicada la Constitución, en caso de aprobarse, va a tener que asumir estos servicios respecto de todas las cárceles concesionadas que hoy día tienen cerca de 14.000 personas detenidas, o significa que esto no es así, que la interpretación que usted hace es que aquí no se cambió nada y que siguen las cárceles concesionadas tal cual hasta ahora. Porque yo también podría interpretar con esta norma, y no por eso voy a ser deshonesta intelectualmente, sino que es una donde hay varios abogados y varias interpretaciones, ¿no es cierto? Yo creo que esta norma termina con las cárceles concesionadas, que al no tener una norma transitoria, significa que 10 días después de publicada la Constitución, de acuerdo a lo que se establece en esta propuesta, se entiende derogada la Constitución actual y, por lo tanto, todas estas cárceles concesionadas pasarían a ser inconstitucionales. Quiero saber qué va a pasar frente a eso, cómo se interpreta y cuáles son los planes, sea una u otra la interpretación. Ahora, si me dicen que esto
no significa nada que todo siga igual en materia de labores de alimentación, limpieza, salud, sanitario, reinserción y capacitación, y que Gendarmería no va a tener que asumir estas funciones. Bueno, espero que lo digan y que quede grabado para que el día de mañana, ¿no es cierto?, no se traspasen las responsabilidades, que siento mucho que en estas exposiciones, y lo digo con el mayor de los respetos, presidente, tanto como la ministra como el subsecretario tratan de, no sé si evadirse a la palabra que quiero usar, pero de delegar eventuales responsabilidades en Gendarmería. Cada quien tiene las responsabilidades que tiene, pero bien lo decía el senador Araya, Gendarmería no es un servicio autónomo, depende del Ministerio de Justicia, quienes son sus superiores jerárquicos. Entonces, más allá de delegar responsabilidades, creo que esto debe ser visto como Estado, porque es una materia grave. Y finalmente, efectivamente, creo que también el Gobierno tiene que tener un plan de cómo manejar a aquellas personas que sean condenadas o privadas de libertad mientras estén procesadas, que pertenezcan al crimen organizado, porque eso está produciendo mucho problema en las cárceles, aparte de los enfrentamientos, de ajusticiamientos, de peleas que luego se graban y se envían. Estoy contando la realidad de mi región, que esto lo sé por lo que dicen las propias autoridades, ¿no es cierto? Particularmente lo ha dicho en varias entrevistas el fiscal regional, y ellos tienen esa toda esa información gracias a los celulares que incautan en la propia cárcel. Y finalmente, presidente, con esto termino, una consulta, no sé si alguna vez se haya analizado. A mí me tocó en los años 2010-2014 ser intendenta, y una vez me junté con un señor israelita experto en materia de seguridad, y él decía que que en todas las cárceles del mundo pasa esto de los celulares, pero que desde el punto de vista de ellos, yo no soy experta en la materia, por eso lo pregunto, el gran error que comete la mayoría de las personas que administran las cárceles es querer bloquear los celulares, cuando debiera ser al revés. Hoy día existe tecnología para, con las autorizaciones judiciales pertinentes, por cierto, escuchar los celulares que existen dentro de la cárcel, porque con ello tú tienes una información invaluable para detener el delito. Vuelvo a decir, con las órdenes judiciales pertinentes, pero creo que al menos no sé si se habrá analizado esa posibilidad. Gracias. Gracias, senadora Ansperger. Senador Alfonso Durresti. Gracias. Presidente, el objetivo de esta reunión es precisamente dilucidar dudas, precisar y entender. Yo lo que me motivó a convocarla es precisamente la grave situación que afecta a la ciudad de Valdivia. Y aquí le pediría precisión a la ministra y al subsecretario por lo siguiente. Todavía no tengo respuesta a qué es lo que ocurre con los traslados al CIP-CR Las Gaviotas del Sename. Tengo información de 6 jóvenes trasladados. ¿Bajo qué circunstancias esas internaciones provisorias? ¿Qué es lo que sucede? En segundo lugar, el subsecretario cuando hace el listado dice, claro, una división aritmética, 41 reos de alta peligrosidad se distribuyeron y a Valdivia le tocaron 8. Pero cuando uno se va al detalle, perdonen señalarle quienes vivimos en la ciudad, y esto lo dice no solo la alcaldesa, todos los parlamentarios de todos los colores, la Corte de Apelaciones de Valdivia, 8, leo las personas que han enviado. El primero, nacionalidad chilena, imputado, robo con intimidación y asociación ilícita. El segundo, venezolano, imputado, robo con intimidación. República Dominicana, imputado, tráfico ilícito de droga. Artículo 3, chilena, imputado, tráfico ilícito de droga, venezolano. Robo con intimidación, venezolano, tráfico ilícito de droga, venezolano, imputado, tráfico ilícito de droga, venezolano, tráfico ilícito de droga. Perdone, subsecretario, con mucho respeto, no me venga con temas de estadística. La región de Los Ríos tenemos suficientes problemas para que por una decisión política, sin ninguna consulta, sin ningún respeto a una región, se le trasladan 8 peligrosos reos, imputados.
Y yo me pregunto acá, ya que estamos con Gendarmería, ¿se conversó con Gendarmería esto? ¿Se hizo un trabajo previo para decir, mire, claro, de los números que usted dice, 8 es poco dentro de un número de 1.365, que me llega acá la estadística? Claro, la estadística se diluye, pero cualquier norma mínima debiera decir, se conversó con los equipos de Gendarmería ya, con el alcaide, con los funcionarios, por un respeto funcionario. O sea, aquí la primera línea no es que lleguen ocho reclusos más, es que eso cambia absolutamente la correlación de convivencia interna. Se hizo una evaluación de peligrosidad. La misma situación, ¿integran alguna banda? ¿O simplemente fraccionaron los 41 y dijeron, bueno, 8 para allá? Pregunta concreta. ¿Hay trabajo con los gremios, con el alcaide y con los gremios? A mí me interesa que Gendarmería se ha estructurado y tiene distintas asociaciones. ¿Se hizo ese trabajo y quién tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión política de trasladarlos? Quiero saber esa situación. Y segundo, si integran alguna banda estas personas. Obviamente por confidencialidad viene la nacionalidad y el ilícito y la condición procesal y el ilícito por el cual están siendo formalizados. Los he leído y la gravedad salta a la vista. ¿Hay una evaluación? ¿Se trabajó formalmente con los gremios, con el personal directo, con las asociaciones de madres, de familiares también de reos? Ministra, yo lo digo con todas sus letras, yo me siento orgulloso de representar a mi región, como senador, como diputado, siempre con las primeras mayorías. Y si algo que he escuchado transversal de todos los colores políticos, de la gente más diversa, es esto, la alcaldesa, el Poder Judicial, los gremios de Gendarmería, la vecina común y corriente, decirme, senador, no nos merecemos esta situación. O si se hace una explicación, decir, mire, con esto es una cosa transitoria, hicimos un trabajo previo, pero es una cosa brutal. Yo me cuesta entender que no existe una evaluación. Por eso la pregunta concreta y principalmente a Gendarmería, ¿hay una instancia de trabajo, de coordinación, de manejo de crisis, de anticipación, de capacitación incluso al personal? En esto hay que ser responsable porque pueden estar 2 o 3 meses, pero lo que provoca es brutal. Termino, presidente. Pido claridad respecto a qué pasa con las internaciones provisorias de menores de edad, principalmente para el Centro Las Gaviotas, donde tengo esta información de 6 menores que han sido trasladados y con la precisión si son efectivamente menores o ocurre esta situación de que al no señalar la edad los mandan como menores, pero terminaron siendo adultos. El protocolo del traslado de estos 8, el trabajo de Gendarmería y subsecretario, mayor precisión respecto de el penal de Río Bueno. ¿Cuándo, qué fecha se va a habilitar? Si estamos ante una escasez de recintos carcelarios, es una cárcel que existió históricamente, más de 600 millones en la administración el año pasado y este año se terminó de habilitar las instalaciones eléctricas y otros desperfectos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Va a ser un CRT, un SET o va a ser una cárcel de baja complejidad? Pero creo que es importante pedirle precisión, fecha, porque eso no solo importa a Río Bueno, importa también a los funcionarios que tienen que trasladarse todos los días desde Río Bueno, más de 1 hora a Valdivia, y también son técnicas que precisamente permiten descongestionar la población penal. Gracias, presidente. Gracias, senador Durresti. Pido acuerdo de la comisión para prorrogar por 15 minutos. ¿Les parece? Así se acuerda y le ofrecemos la palabra tanto a la ministra como al director de Gendarmería para que puedan referirse a las preguntas de los senadores y senadoras. Ministra, adelante, por favor. Sí, voy a tratar de ser breve, presidente, para poder dejar algo de tiempo para que Gendarmería pueda empezar a referirse a algunos de los otros temas. Respecto a por su intermedio, presidente, respecto de la pregunta del senador Galilea respecto de la laguna Talca, el recinto todavía no está entregado tenemos plazo de entrega de aquí a fin de año. Efectivamente hay un tema con el agua del recinto que no ha sido resuelto.
y nuestra planificación es que este recinto lo podemos tener operativo durante el 2023. Quisiera también agregar, y por su intermedio, presidente, respecto de lo que consultaba la senadora Bensberger respecto de la situación en el norte, también decir que Gendarmería está en este momento haciendo un trabajo también respecto de estudio para poder, ojalá en el corto plazo, volver a habilitar el recinto de Pozo Almonte para poder aumentar la cantidad de plazas que tenemos disponibles en la región de Tarapacá. Como ustedes saben, también está en carpeta, pero está en el diseño un recinto en Calama que esperamos poder acelerar ese proceso a la brevedad posible. También, la pregunta del senador Galilea le pediré a Gendarmería que se refiera específicamente al control de los delitos al interior de los recintos. Quisiera decir que respecto de la ciudad de Valdivia, ya lo había planteado el subsecretario, pero reiterar que vamos a habilitar el recinto de Río Bueno, que eso es algo que está en proceso de mucho más en el corto plazo. Respecto de lo que nos pregunta por su intermedio, presidente, el senador Durresti, respecto de la situación de posible traslado de menores a un centro del Sename, estamos pidiendo los antecedentes y enviaremos por escrito la información, porque en este momento no tenemos esa información a la mano. Finalmente, respecto de el tema de los recintos concesionados, yo quisiera primero recordar, plantear que obviamente no es facultad del Poder Ejecutivo interpretar los textos constitucionales, ni el vigente, ni un futuro próximo, digamos, no es nuestro rol hacer interpretaciones sobre los artículos, pero sí que quiero plantear que respecto de los recintos concesionados, recordar a esta comisión que los contratos de los recintos concesionados vencen en pocos años, digamos. El primer grupo vence entre 2025 y 2026, después el 2027, después el 2028. Por lo tanto, este ministerio, junto con Gendarmería, estábamos trabajando de todas maneras en evaluaciones respecto del funcionamiento y también estamos pidiendo colaboración de organismos internacionales que nos van a ayudar a hacer una evaluación más de conjunto de cómo está funcionando el sistema. Nosotros tenemos que tomar decisiones de aquí al primer vencimiento de las cárceles concesionadas respecto de el tipo de contrato y cómo vamos a mantener los contratos y un conjunto de otras decisiones, pero sí quisiera adelantar que la evaluación que tenemos por ahora y compartida con Gendarmería de Chile es que por lo menos las dimensiones de reinserción social y de salud nos parece que deben ser reevaluadas quienes se hacen cargo de esa dimensión. Y que por lo tanto no tenemos una evaluación, digamos, de que todos los aspectos del paquete de concesiones sirvan, pero también lo que decía el subsecretario en este tema, los 88 recintos que están bajo la dirección directa de Gendarmería y absoluta también contratan las funciones de privados para distintas acciones, digamos. Gendarmería no se hace cargo de todas las dimensiones del funcionamiento de los recintos penales. Nosotros también en las cárceles que no son concesionadas tenemos contratación de privados para prestar servicios, digamos. Eso se hace hoy día de todas maneras. Por lo tanto, reiteramos la explicación que entregó el subsecretario en este punto. Nos parece que nosotros estamos trabajando y después del 5 de septiembre podríamos acudir, si eso fuera necesario, a explicar en detalle cuáles son las medidas que vamos a tomar a la brevedad posible
si es que se requiere, y una vez que tengamos de los órganos pertinentes una interpretación respecto de estos artículos. Sí, gracias ministra. Esperamos que no sea necesario hacer esa interpretación, por eso lo digo a título personal. La senadora Ebensperger quería pedirle una precisión. Bueno, como usted sabe, senador, a título personal yo no puedo expresar preferencias, así que nuestro rol en este caso es hacer cumplir las normas y estamos trabajando junto a Gendarmería para poder tomar todas las precauciones para asegurar la seguridad de los internos y de la Gendarmería. población. Gracias, ministra. La senadora Luz Ebensperger quería hacerle una pregunta. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, dice la ministra, ¿no es cierto?, que ellos no pueden interpretar lo que dice la propuesta de Constitución. Pareciera que no piense lo mismo todo el Gobierno, porque hemos venido escuchando distintas interpretaciones de distintos artículos. Pero una cosa es no querer emitir una opinión, pero acá estamos hablando desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, y esto, dependiendo de lo que cada uno interprete, tiene consecuencias graves en una materia que hoy día ya está colapsada. Si llega a prevalecer la interpretación de que mueren las cárceles concesionadas, lo único que yo quiero saber, ni siquiera estoy yendo a cuestionar si es bueno o malo, solo lo que hemos preguntado es, en la eventualidad de que esa sea la interpretación, ¿cuál es el plan para enfrentar esta situación? O sea, no tenemos plan para enfrentar hoy día la situación, que tenemos no sé cuántas cárceles concesionadas. Si estas mueren en la eventualidad que se apruebe, ¿cuál va a ser el plan? Yo creo que cuando uno ejerce un cargo ejecutivo tiene que planificar y ponerse, ¿no es cierto?, en distintas situaciones, sobre todo en temas tan delicados y relevantes como estos. Entonces, yo quiero entender que lo que ha dicho la ministra, porque además es contradictorio, primero dice que no interpreta, pero luego dice que parece que los contratos de concesión van a morir por su propio peso al término o la fecha de caducidad de cada uno de ellos. Pero va a morir porque hay una interpretación de que se acabaron las cárceles concesionarias y también interpretativamente, entonces, para no tener que pagar indemnización o qué sé yo, lo alargo y no hago una interpretación de esto hasta que termine cada uno de los contratos, o claramente no mueren las cárceles concesionadas, se van a seguir construyendo con este sistema. Yo no estoy pidiendo una opinión jurídica de fondo, si eso es bueno o malo. Estoy pidiéndole una opinión al Ejecutivo de cómo entienden ellos esta norma y qué van a hacer en caso de que se terminen estas cárceles cuando se apruebe, o en la eventualidad que se apruebe esta Constitución, o si ellos interpretan que, aunque se apruebe, no pasa nada. Eso es solo lo que yo quiero saber para, ¿no es cierto?, poder pedirle al Ministerio de Justicia y a Gendarmería el plan frente a una y otra situación. Porque Gendarmería hoy día ya tienen una grave crisis de déficit de personal. Entonces, si el día de mañana, en un par de meses más, usted le dice, oiga, ahora tiene que asumir la salud, la alimentación, la limpieza, y la reinserción y la capacitación de 14.000 nuevas personas privadas de libertad, obviamente que eso tiene que estar planificado. Si Gendarmería no lo puede asumir de un día para otro, menos con los recursos, podrá el Ministerio, no sé, hacer gestiones y darle más recursos materiales, pero los gendarmes no se inventan, lo mismo que los carabineros, no se compran, ¿no es cierto? No es un proceso de un día para otro. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo en esta comisión es una planificación en uno u otro caso de enfrentar estos problemas. Y no se ha respondido nada de ello, presidente. Lo lamento. Gracias. Gracias, senadora Luz Ebensperger. ¿Les parece que podamos darle la palabra al director de Gendarmería? Porque hay varias inquietudes específicas respecto a los traslados. Así que, director, le ofrezco la palabra. Presidente, si me permite, solo una breve respuesta a la senadora, que me parece importante poder aclarar este punto. Insistimos en esto. Lo que hemos planteado es que nosotros no es cierto, digamos, que nosotros no tengamos un plan. Nosotros tenemos un plan y tenemos una convicción clara
que, de acuerdo a lo que está establecido en el texto constitucional, en ningún caso se va a cerrar ninguna cárcel una vez que entre en vigencia, si es que fuera aprobado la propuesta de texto constitucional, ninguna de las cárceles. Eso no es así, nos parece muy importante, y yo quisiera hacer aquí un llamado también con toda la cautela y prudencia que yo he manifestado, que tratemos de mantener las políticas de Estado en un ámbito de responsabilidad, entendiendo que estamos en un contexto particularmente acalorado de campaña. Nosotros, por lo menos desde este ministerio, hemos sido extremadamente cautelosos, y tengo el honor de poder interactuar con ustedes todas las semanas, y ustedes han visto que esta ha sido permanentemente mi posición. Yo no quisiera, como decía antes, entrar en una polémica que no ayuda a atender los problemas de seguridad que enfrenta nuestra ciudadanía, pero sí decir claramente que no es cierto que nosotros vamos a tener que cerrar ninguna cárcel en el caso de que hubiera una aprobación de la propuesta del texto constitucional. Y le doy la palabra ahora a Gendarmería de Chile. Gracias, ministra. Al que da la palabra el presidente. Yo solo quería decirle, Perdón, y ahora presidente. sí lo digo como presidente de la comisión, que acá no hay verdades absolutas. Acá el ministro Jackson pedir disculpas por considerar que habían verdades absolutas. Y acá lo que hay es interpretaciones, y una Constitución es sujeto de interpretaciones. Esta Constitución que nos rige, la eventual futura nueva Constitución, van a ser sujetas a interpretaciones. Y yo tengo una duda específica, y quiero secundar lo que han dicho mis colegas. Al no haber una norma transitoria que diga expresamente que las cárceles concesionadas seguirán bajo su sistema de administración, pues no estamos hablando de externalizar el casino, no estamos hablando de externalizar el servicio de lavandería, estamos hablando de la administración de los recintos penitenciarios. ¿Qué pasa si el día de mañana, y lo digo de forma muy responsable, un familiar de un interno de la cárcel de Huachalalume concesionada, pues elimina el recurso de protección, presenta una acción de tutela constitucional reclamando que sus familiares están internos en un régimen de cárcel concesionada que no está contemplado en la nueva Constitución? Entonces no es que sea verdad o sea mentira, que haya o no hay, las constituciones son sujetas a interpretaciones, y esa es la preocupación que queremos manifestar. Qué bueno que usted tenga esta interpretación, pero los internos de las cárceles el día de mañana y sus familiares pueden tener otra interpretación, y queremos cerrar flanco y no abrir flanco, no generar nuevos problemas a los que ya tenemos. Senadora Luce Vesperi. Muy breve, presidente, porque usted me ha interpretado. Yo creo que es importante lo que ha señalado la ministra. No se va, pase lo que pase, el 4 de septiembre no se va a cerrar ninguna cárcel. En eso estamos de acuerdo. Las cárceles, aunque sean administradas o concesionadas, ¿no es cierto?, son públicas porque están construidas sobre un bien fiscal. La pregunta que queda sin respuesta es quién las va a operar y con qué recursos. Eso no ha sido contestado, presidente, pero ya me parece bien que no se cierre ninguna cárcel. Claro, no puede, si son todas públicas, no podría. Pero quisiera además saber si Gendarmería, de no operarse, seguir operándose por las concesionarias, si Gendarmería tiene, ahora que habla el director nacional de Gendarmería, aprovechar a preguntarle si Gendarmería hoy día tiene la capacidad para, no sé, en octubre pasar a administrar estas cárceles concesionadas que suman alrededor de 14.300 y algo personas privadas de libertad en ellas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Le voy a ofrecer la palabra y le doy la bienvenida al senador Kuchel, que nos acompaña hoy día, representante de la región de los lagos, que también quería hacerle una pregunta a nuestros invitados. Gracias, presidente. Antes que hable el señor director de Gendarmería, quiero expresar, que he aprendido mucho en este rato y comparto la misma preocupación
del señor de Urresti, senador de Urresti, que él planteó respecto de Valdivia, porque Puerto Montt está en el mismo caso. Así es que, ya que va a hablar el señor director de Gendarmería, que por favor se refiera también a Puerto Montt y no solamente a Valdivia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, senador Cuchelli. Siempre usted va a ser muy bienvenido a esta comisión, igual que todos los senadores y senadoras. Director, le ofrezco la palabra ahora sí. Señor presidente, señores senadores integrantes de dicha comisión, muy buenas tardes. La verdad, las cosas es que nosotros como institución, como Gendarmería, se nos pidió que pudiéramos explicar las razones institucionales y de seguridad basadas en aspectos técnicos, ¿no es cierto?, que originan el traslado de los internos de alta peligrosidad a otros penales penitenciarios del país. En razón de eso, yo quiero dejar rápidamente, en honor al tiempo, al subdirector de Gendarmería, coronel Álvaro Rivera, para que explique estos aspectos técnicos que en su momento se pusieron sobre la mesa y que originaron el traslado. Sí, por favor, adelante. Por su intermedio, presidente, buenas tardes para ustedes y los honorables senadores y senadoras que lo acompañan. No sé si se escucha bien, porque estoy un poco lejos del equipo. Se escucha perfecto, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a referirme puntualmente, ¿cierto?, al proceso, al procedimiento y las que generaron el traslado, ¿cierto?, de una cantidad de internos de distintas unidades del país. Entre esos, ¿cierto?, el CP concesionado de Valdivia. A modo de dar un marco y poner en perspectiva este traslado, voy a permitirme, ¿cierto?, leer algunos datos que creo que son relevantes para esta exposición. Primero, en relación, ¿cierto?, a las medidas adoptadas durante el año 2022 sobre el traslado de internos a distintas cárceles del país, ¿cierto?, y lo tocante al CP de Valdivia, señalar que se consideraron para ese traslado criterios técnicos levantados por distintas instancias institucionales. Ya luego podré referirme a cada una de ellas, pero en lo medular señalar que en términos macro, en lo que va del año 2022, insisto, en lo que va de este año, es decir, con fecha corte, 1 de enero al 31 de julio, Gendarmería ha realizado 8.753 traslados, de los cuales 5.923 son regionales y 2.830 son interregionales, es decir, entre las distintas regiones del país. En esa lógica, 41 traslados, ¿cierto?, fuera de la región metropolitana, considerando el dato de las 2.830 traslados interregionales, representa el 1,4%, señor presidente, de ese total. Para ahondar más profundamente el dato, señalar que en relación a los traslados desde la región metropolitana, que es la región donde se emplaza, ¿cierto?, el CDP Santiago 1, a otras regiones, el total de traslados en igual fecha de corte corresponde a 586 traslados. En esa lógica, el número de 41 sigue siendo un número menor. Señalar, por ejemplo, que desde la región metropolitana a la región de Valparaíso, por requerimiento de la administración penitenciaria, es decir, en un símil de los requerimientos que generaron los traslados de estos internos al CP de Valdivia, se han trasladado en este periodo 67 internos. A la región de O'Higgins, 37 internos. A la región del Biobío, 44 internos. A los lagos, 30 y los ríos, 48. Eso a requerimiento institucional, porque también existe otra forma de canalizar y disponer un traslado, que es por aquellas disposiciones judiciales. Y ahí también tenemos un número importante de internos que han salido de esta región. A los ríos, 60. A Biobío, 39. A Valparaíso, 25. A Coquimbo, 24. A Arica, 13. Por lo tanto, y con esto quiero graficar, ¿cierto?, de que el traslado que se genera desde la región metropolitana
no es solo a la región de los ríos, sino que también a distintas regiones del país. En materia de seguridad y política de traslado, en lo que va del año 2022, Gendarmería efectúa un análisis técnico penitenciario dentro de la población penal y en las distintas unidades a efecto de desbaratar, mediante la reubicación de sus integrantes, bandas o grupos que en conjunto y asociados entre sí constituyen un factor de riesgo para la seguridad del resto de la población penal, para su propia integridad física o la de los funcionarios. Durante la presente anualidad se han observado fenómenos de criminalidad organizada con un relativo grado de asociatividad, peligrosidad y que presentan las características de conformarse por perfiles no completamente identificados ni registrados por el sistema penitenciario. Por lo expuesto, Gendarmería de Chile ha venido realizando un trabajo sistematizado en el tiempo para identificar a la población penal responsable de delitos perpetrados al interior de los distintos recintos penales por bandas. Ahí es donde aparece, ¿cierto?, y luego lo voy a exponer con mayor detalle, medidas y planes que se están realizando por Gendarmería, en conjunto incluso con otras instituciones, para abordar este fenómeno. Frente a distintos hallazgos, la reubicación o la separación de los integrantes de bandas en distintas unidades penales del país resulta para la administración penitenciaria fundamental. En este contexto, el traslado es una de las medidas de seguridad institucional más estrictas y que obedece a acciones estratégicas para coartar el actual coordinado de dichos individuos, permitiendo así neutralizar conductas delictivas al interior de los recintos penales y desbaratar o desintegrar los liderazgos negativos y las redes delictuales que se van creando. Respecto de los criterios que orientan los traslados, para llevar a cabo el traslado de una persona privada de libertad, la autoridad penitenciaria considera los siguientes antecedentes. Primero, un análisis en base a las variables técnico-penitenciarias definidas por la institución. Esto, ¿cierto?, en la norma, y así lo establece la resolución exenta número 5055. ¿Qué significa esto en la práctica? Antes de que se realice o se solicite un traslado por razones institucionales y no necesariamente judiciales, existe un levantamiento de información previo que lo hacen fundamentalmente las oficinas de seguridad internas que se encuentran en cada uno de los establecimientos penales. Esta oficina levanta información importante, relevante, muchas veces triangulada incluso con el Ministerio Público o con las propias policías, para así definir claramente qué interno y qué razones son las que motivan la necesidad de trasladarlo a otro establecimiento penal. En segundo lugar, se realiza un estudio de las características específicas y sociocriminógenas de cada una de las personas que se requiere gestionar un traslado según el origen de la petición, sea este judicial o, como decía recientemente, institucional. La resolución exenta 6731 del 2016, que aprueba la clasificación de establecimientos penitenciarios, en esta se considera la clasificación de las distintas unidades del sistema cerrado de acuerdo a los niveles de seguridad penitenciaria, basados fundamentalmente en dos dimensiones. La primera, condiciones para la seguridad, y la segunda, condiciones para la operatividad. Aquí quiero hacer un alto, si me lo permite la comisión, y explicar en términos más bien prácticos en qué consiste este concepto. Para la administración penitenciaria, no todos los establecimientos penales tienen o reúnen las mismas condiciones de seguridad y de operatividad. Son dos conceptos distintos. El primero se asocia fundamentalmente a las condiciones de seguridad con que cuenta el establecimiento y que están referidas a, por ejemplo, sistema de seguridad perimetral, sistema de tecnovigilancia operativo, línea de fuego operativa, cantidad de garitas funcionando, diseño arquitectónico también es relevante, y también las condiciones para la intervención profesional, es decir, un equipo técnico robusto que permita abordar con una capacidad operativa suficiente la necesidad propia de cada establecimiento. En esa lógica, comparar, y perdónenme el ejemplo, pero es necesario verificarlo, el CDP de Talagante
con el CCP de Colina tiene diferencias abismantes que están justamente destacadas por estas variables. Y en segundo lugar están las condiciones para la operatividad, es decir, condiciones de habitabilidad, espacios disponibles, espacios para la intervención, vigilancia y atención, y además intervención profesional desde la psicosocial hasta la de salud. Estimado subdirector, mire, lamentablemente ya nos topamos con la prórroga porque hay comisiones a las 12:30, otras comisiones y esta misma sala tiene que ser ocupada. Pero lo que vamos a hacer, estimada ministra, es que una vez que despachemos el proyecto del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que vamos a citar la próxima semana hasta total despacho para terminar la revisión de ese proyecto en el marco de la comisión mixta, vamos a hacer una nueva sesión presencial con los mismos invitados y vamos a tomar el acuerdo de hacerla reservada, secreta, porque como los mismos expositores nos han señalado que hay algunos datos que no se pueden entregar públicamente, vamos a hacer una sesión secreta y presencial para que pueda ser secreta y así de esa manera puedan entregar todos los antecedentes y no comprometer cuestiones de seguridad. ¿Le parece? Y aprovechar de responder los temas que quedaron pendientes. El senador Araya quería decir algo finalmente. Gracias, presidente, y agradecer la exposición de su subdirector, y ya que estamos con tanto número estadístico y como esa sesión va a ser secreta, yo pediría que viniera información respecto de la población penal extranjera en los últimos 3 años, cómo ha variado la población penal, que además nos puedan señalar en esa sesión de quienes están cumpliendo penas privativas de libertad o con medida cautelar, cuántos integran bandas criminales, qué banda criminal y a qué recinto penitenciario han sido destinados. Yo creo que es importante para poder tener claridad con el tema. Gracias, senador. Senador Gailea. Sí, pidiéndole al Ministerio y a Gendarmería, lo que nos interesa no es tanto la estadística, el cuántos presos para allá, para acá, cuántos son extranjeros, sino que un análisis más bien cualitativo de lo que está ocurriendo en las cárceles y con las dinámicas del delito desde las cárceles, en fin, cómo esto puede tener influencia de una cárcel a otra. Eso es lo que nos interesa ver para que estemos bien orientados en la reunión que tendremos, en la sesión secreta y presencial que tendremos próximamente. Gracias, presidente. Gracias, senador Gailea. Muchas gracias a la ministra y a todos nuestros invitados por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se le va. Muchas gracias.